Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G. Tenemos cobertura total. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche nos espera un apasionante viaje, porque nos vamos en busca de las ciudades perdidas de América. Algunas se han perdido irremediablemente, su destrucción fue total. Muchas otras, de las que se han encontrado sus pocos o muchos restos, han sido o están siendo estudiadas intensamente por arqueólogos. Y hay otras cuya ubicación exacta sigue siendo un enigma, incluso hasta su existencia real. De todas ellas, de unas y de otras, hablaremos esta noche en el programa. Para ello contaremos como invitado con la presencia de un buen amigo, viajero y gran conocedor de este tema, el periodista, reportero y escritor Pablo Villarrubia. Pero habrá mucho más. Vamos con un sumario. Con el zurrón del caminante viajaremos desde Calpe, en la costa alicantina, hasta llegar al Cabo de Gata, unas tierras por las que pasaron grandes culturas antiguas, como la Argárica o la Fenicia, y de las que podemos conocer sus restos arqueológicos. También contaremos con la sección Asustos Espinosos, en la que nuestra colaboradora, Israel Espino, nos hablará sobre la leyenda de las 7 ciudades de Cíbola, las 7 legendarias ciudades hechas de oro. Entraremos en el taller del pintor para viajar hasta Brasil y conocer las pinturas rupestres de la Sierra de Capibara, las más importantes de Sudamérica. Más tarde, en el Filandón, indagaremos en profundidad en la historia, leyendas y mitos de las ciudades perdidas en el continente americano. Y daremos fin al programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Un día más, os recuerdo la dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y por supuesto, nos podéis encontrar también en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Y sin más preámbulos, nos subimos en nuestra particular escóbula para sobrevolar los enclaves más legendarios del continente americano en busca de sus ciudades perdidas. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues, comenzamos. Cuando los españoles llegaron al continente americano, en su camino hacia las Indias, hallaron sociedades sumamente complejas, incluso comparables a las europeas. Eran estados fuertemente organizados, con grandes territorios, poblaciones y ejércitos. También tenían clases sociales definidas y avanzados sistemas de producción. Practicaban sus propias religiones y algunos de sus centros urbanos superaban en tamaño a las ciudades más importantes de Europa. Sin duda, fueron sociedades cuya cultura material nunca dejará de asombrarnos.
Y las crónicas que nos dejaron los conquistadores ofrecen una interesante relación histórica de sus costumbres religiosas, organización política y actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando Colón desembarcó en las Antillas, este continente llevaba más de 15.000 años ocupado por grupos humanos, desde Alaska hasta Tierra de Fuego y desde el Pacífico hasta el Atlántico. Mayas, aztecas, incas fueron tal vez las más importantes, pero evidentemente no las únicas, y ni mucho menos las más antiguas. Culturas como la bandurria o la caral poblaron estas tierras miles de años atrás. Esta noche, en la Escóbula de la Brújula y junto a nuestro invitado, vamos a indagar sobre qué fue de sus ciudades, los mitos y leyendas que las envuelven y sobre su pasado glorioso. La Escóbula de la Brújula. La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Pues aquí cortando maleza, ¿no? De selva en selva y tiro porque me toca. Pues sí, la verdad que esta jungla, si no fuera por los mosquitos, para hacer un bungalow. Pero bueno, ese es el riesgo que tiene cuando vas buscando ciudades perdidas, que suelen estar perdidas y no encontradas. Y yo creo que ese es una de las constantes, ¿no? Las constantes que ha movido al ser humano a buscar, a indagar, a descubrir nuevos territorios. Siempre en busca de jauja, en busca del dorado, en busca de cantidad de ciudades que siempre se pensaban repletas de oros y al final lo que encontrabas normalmente era la muerte o como mucho algunas chozas de barro, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa búsqueda romántica de las ciudades perdidas, una vez ya hablamos hace tiempo del coronel Fawcett, me imagino que volverá a salir a colación. Pero más que de ciudades, y que se hablará, también hay que hablar de esos personajes, de esos buscadores, de esos intrépidos exploradores que a veces perdían la vida y otras veces pues descubrían cosas que no esperaban encontrar. Yo creo que hay que hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a todas esas personas, muchas de ellas portuguesas, algún español que otro, y que buscando, lo que encontraban a veces era eso, el mito, buscaban la leyenda, buscaban cualquier cosa menos enriquecerse y algunas veces pues buscaban la gloria, ¿no? Las ciudades perdidas son apasionantes, ¿no? Cuando se habla de la piedra de Paraiba o de Incregil o el documento 512, de cantidad de cosas que comentaremos hoy, yo creo que nos va a poner sobre la pista sobre esa búsqueda que por desgracia ya se ha perdido porque ahora el mundo está más que descubierto, hay pocos enigmas, pero todavía en ciertas todavía perduran, Sí. Antes fuera del micrófono hablamos, por ejemplo, una de esas ciudades míticas todavía desconocida su ubicación, Paititi, ¿no? Paititi. Claro. La mágica Paititi. Claro que sí. Bueno, pero forma parte también de esas ciudades perdidas incas. Algunas se han encontrado, como Machu Picchu, por ejemplo, Vilcabamba. Otras están todavía por encontrar, pero siempre en busca del tesoro que dejaron los incas en su vida. Pero lo mismo pasa con el tesoro de Atahualpa, con el tesoro de Montezuma, con el tesoro incluso de Maximiliano, que ya dedicamos, ¿te acuerdas, una vez un programa a los tesoros perdidos y malditos? Pero siempre con esa codicia que tiene el ser humano. Exacto. Y en fruto de la codicia no encuentran oro, pero sí encuentran determinados vestigios. Mira, si en busca de la fuente de la eterna juventud, Ponce de León encontró ni más ni menos, o descubrió la península de Florida. O sea que, bueno, algo encuentran. A lo mejor no es lo que ellos querían, pero pasan a la posteridad. Sí, sí. Bueno, muy buenas noches, Marcos Carrasco. Hola, compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, pues fíjate, estamos hablando de que si el mundo se moviera por otra cosa que no fuera buscar tesoros, por ejemplo, o buscar cultura, ¿no? Buscar como esas cosas que nos vas a hablar, sobre todo que a ti te encantan esas pinturas rupestres y tal. Ojalá que el mundo se moviera por ahí y no por el otro lado, ¿eh? Bueno, la verdad, tienes razón, David, porque en realidad la búsqueda de cultura no es que digan, no, es que me voy a empollar ahí todo lo que haya y tal. No, es que sencillamente, y vosotros que habéis sido muy viajeros, cuando encontráis realmente
estatuas, pinturas, templos, que te devuelven una sensación personal, que te toca en el centro de tu persona, realmente ahí es donde está la naturaleza intrínseca del viaje y del conocimiento. Y esto de la pintura rupestre es ni más ni menos que encontrarnos con nuestros orígenes. Nuestros ancestros. Y es la huella artística que deja el hombre, que es lo único que nos ha dejado. No hay ni grabaciones, ni ningún tipo de testimonio escrito, nada más que eso. Y ahí tenemos que suponer todo lo que haya. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David. Tenemos esas pinturas rupestres y esos restos arqueológicos por toda Sudamérica. Aquí en España, afortunadamente, también tenemos una buena cosecha de ellos, ¿eh? Hombre, eso iba a decir, que precisamente yo, que me caracterizo por buscar las ciudades perdidas que hay aquí en España, pues... Luego hay que ir a buscarle. Sí, alguna vez concuerdas y todo, ¿eh? Sí, porque no se deja. Sí, he podido constatar ciertas cosas. No, oye, alguna hemos encontrado, aunque parezca mentira. No, sí. Sí, la ciudad del Cerro de la Plata, lo que se supone que son los prolegómenos de Recópolis, pero bueno, eso será motivo de otro programa posiblemente. Sí, por ahí sí que hay que cogerlo con cuerda, ¿eh? Porque cuando vamos allí no quería salir, ¿eh? Que conoce cada sitio más raro. Yo algunos he estado con él, y he sobrevivido. Hombre, Recópolis, la verdad, que ya hablaremos, por supuesto, en otro programa, pero merece la pena. Es un tema que a ti te apasiona. Bueno, es un tema muy controvertido que efectivamente nos podría llevar aquí algunas discusiones grandes con algún que otro heterodoxo, algún ortodoxo de la cuestión. Pero en fin, lo que quería decir es que ya te digo que acostumbrado a tratar de buscar las huellas de esas ciudades o civilizaciones que también han estado en España y que las hay por muchos sitios, quizá la espinita que tengo en el corazón es no haberme metido en el Mato Grosso o el Fawcett a buscar algo por allí y tal. Bueno, no ha podido ser porque hasta ahora no he podido, pero no digo que todavía no vaya a hacerlo en cualquier momento. Ahora mismo que hace unos días, hemos tenido una desgracia en uno de esos lugares absolutamente emblemáticos a la hora de encontrar civilizaciones perdidas, como ha sido el terremoto que sucedió en Nepal. Siempre viene a la cabeza ese punto de romanticismo que aún queda en los exploradores y los aventureros para encontrar lo que de escondido está en cualquier parte. Y en concreto en España, ya que hablabais de pinturas rupestres, la concordancia que existe entre aquellas de las que vais a hablar y otras que tenemos por aquí. Hablando de ese romanticismo de nuestro Fawcett particular, como decía antes, hoy contamos con la presencia de un buen amigo, Pablo Villarrubia. Hola, muy buenas noches, Pablo. Bienvenido a La Escóbula. Para mí un honor estar nuevamente con estos buenos amigos y recordar a mi lado también aquí a Juan Ignacio Cuesta, que me llevó un día a los Tepuis, cerca de Madrid. Increíble, estas montañas como la de Venezuela. Me dijo, Pablo, te voy a llevar a un lugar que son como los Tepuis venezolanos. Dicho y hecho. Efectivamente, son las llamadas tetas de Viana, cerca de Trillo. Ya decía yo, que no le sacaras tú otro nombre. Que no va desencaminado el amigo, porque en el libro de Rider Haggard, el de las minas de Rey Salomón, se habla de las montañas de los senos de la luna, que conducían, que detrás de ellos estaría la ciudad perdida de Salomón, donde estaban las míticas minas. O sea, que no va desencaminado el amigo, ¿eh? De hecho, las montañas, las tetas de Viana son la leche. Hombre, bueno, además, para mí Nuestro director poniendo la puntilla. Además, yo ya me atrevo con todo lo demás. Ha roto la magia ya de romanticismo y todo. Ya, de las tetas a los senos y ya la leche. Para dar un pequeño apunte, digamos, geográfico a nuestros oyentes, si las quieren ver, lo único que tienen que hacer es ponerse en el corazón de Guadalajara, acercarse a la localidad de Trillo y coger la carretera que va hacia la parte norte, hacia la zona de Villanueva de Alcorón. No de muchas pistas, si no van a ser allí churrascadas. No, son difíciles de subir. No van a quemar la montaña. Pero sí me gustaría contar una pequeña anécdota, y es que estando mi mujer embarazada de mi hijo, la hice subir a las tetas de Viana y nunca me lo ha perdonado. Desde entonces duermes en el balcón. Ya me lo imaginaba. Bueno, pues la jarrita de agua, por favor. nuestro invitado de esta noche,
José Pablo Villarrubia es doctor en Ciencias de la Información, es un reportero de casta, un todoterreno. Lo aseguro porque yo estaba allí. Sí, bueno. Actualmente trabaja como reportero guionista en Cuarto Milenio. Además es escritor, autor de varios ensayos como, bueno, Guía del Brasil Insólito, Luces de la Muerte, El Fantástico Reino del Preste Juan o Un Viaje Mágico por los Misterios de América, ¿no? ¿Te conoces América? Bueno, yo creo que todo lo que es Mesoamérica a pie juntillas, ¿no, Pablo? Bueno, me queda El Salvador y Belice, de Centroamérica. Pero bueno, que hay territorios tremendos. Honduras mismo es un país fascinante, ¿no? Allí, fíjate que hay una noticia reciente, y era un tema que yo perseguía desde que estuve allí la primera vez, que fue creo en 93, después regresé en 98 a Honduras, el tema de la Ciudad Blanca. Y fíjate que yendo a la Biblioteca Nacional de Honduras, buscando información bibliográfica, en aquella época Internet estaba todavía en pañales, me encuentro con un libro de un religioso hondureño de los años 30, que era el que investigaba arqueología, o uno de los pioneros de arqueología hondureña, y él hablaba de esa mítica ciudad rodeada de leyendas, situada en la mítica selva también de la Misquitia. O sea, estamos hablando de la Amazonía hondureña, entre comillas, una región selvática hasta hoy, habitada por los indios misquitios. Y por el río Plátano decían que había una serie de petroglifos muy interesantes, muy parecidos con aquellos de Venezuela que yo vi años después, y que eran los referentes antes de llegar a la mítica Ciudad Blanca. Entonces se hablaba que había gente que había llegado allí, que había gente que había muerto, incluso expedicionarios, exploradores ingleses que la habían buscado y que se encontraron con la muerte. Decían que era una ciudad todavía habitada, atención, de piedra en medio de la selva hondureña. Y ahora surge la noticia reciente de que un equipo National Geographic lo hubiera encontrado, pero hay también dudas, ¿no? Pesan dudas sobre esta noticia, si es realmente esta la Ciudad Blanca que se refiere a las leyendas, ¿no? En el libro este que ha citado David, el de Un Viaje Mágico por los Misterios de América, que analizas cantidad de países, ¿no?, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, cuando hablas de Honduras, precisamente recoges muchas leyendas relativas a los pigmeos, a los gigantes, incluso un extraño museo de un profesor Galán, ¿no?, donde te sorprendió bastante aquello. Ahora que hablas de genial, Honduras. Qué entrañable. Ahora me está recordando Jesús al profesor Galán, un personaje de esos, dice, bueno, son de libro realmente, una persona encantadora. Allí en aquel rincón del mundo, Trujillo, la ciudad de Trujillo, en la zona garífuna, en la costa del Atlántico, la zona garífuna, zona, digamos, de influencia africana, ¿no? Pues este hombre, buen hombre, tenía un museo privado particular con cientos, si no miles de piezas, recogidas, claro, al azar, sin mucho criterio, desgraciadamente, pero era lo que podía hacer este buen hombre. Y había una serie de piezas muy curiosas. Decía, por ejemplo, había una etiqueta que ponía huesos de gigantes. Hombre, era una tibia posiblemente de algún animal de cuaternario, ¿no?, algún mamífero, ¿no? Pero bueno, que estaba identificada como unos viejos libros de unas viejas colecciones de coleccionistas, ¿no?, de los museos que había de coleccionistas, como un hombre gigantesco, como perteneciente a aquella tibia, a un hombre, seguramente sería de un megaterio, cualquier fauna de aquel periodo cuaternario, ¿no? Sí. Pero aparte de eso había una serie de figurillas que no dejaré nada, o sea, que se pudieran comparar con algunas figuras fantásticas de Ica, por ejemplo, de los grabados de Ica, Sí. Una serie de personajes insólitos, como me enseñó Marcos ahora, de Australia, seres cabezones con ojos enormes, ¿no?, humanoides, y era un museo, digamos, para estudiarlo. Parece que el huracán Mitch lo destruyó 1 año, 2 años después, creo que fue, y no sé, leí alguna noticia en internet que estaba prácticamente destruido, que habían recogido alguna de las piezas que se salvaron, ¿no? Pero una pena, este era uno de esos museos mágicos, ¿no? Sí. Y raro, de este realismo mágico, digamos, de Centroamérica, América Latina, ¿eh? Sí. El museo del profesor Galán de Trujillo, Honduras. Y lamentablemente, bueno, pues uno de esos museos de los que, así como de otros, en el caso de Ica o sobre figuras de Acámbaro, sí que ha dado lugar para poder investigarlas. Pero bueno, esta no dio tiempo.
no dio tiempo realmente. Y terminó eso, como en Ica un terremoto y ahí un huracán, ¿no? Sí. De los países, hombre, sabemos que Brasil para ti es el país de tu alma, ¿no? Eres brasileño, pero si te tuvieras que quedar con un país por aquello de las ruinas, por las civilizaciones desaparecidas que en él hubieron, por esas ciudades perdidas, ¿con cuál te quedarías? Claro, lógicamente me quedaría con Brasil, no tanto por la cantidad. Pues Jesús me preguntaba antes, Pablo, bueno, ¿y hay grandes ciudades en Brasil? Posiblemente no. Pero sí que hay pequeñas ciudades, o como decía mi profesor de antropología, el profesor mítico, ya profesor Aurelio Abreu, digo mítico porque él sacó a luz en aquellos años 60, 70 un montón de historias de la arqueología misteriosa en Brasil. Conoció a Antonio Rivera en la isla de Pascua, imagínate, en la famosa expedición. La expedición de Rapa Nui. De Rapa Nui. Tenía el libro firmado en su casa por Antonio Rivera, con lo cual para mí personaje entrañable. Y entonces el profesor Aurelio me decía siempre, Pablo, aquí posiblemente hubo puestos avanzados de otras civilizaciones, de otras culturas. Él creía que los incas dejaron su huella a través del camino de Peabirú, los célebres caminos incaicos que pudieran llegar también hasta esta América más occidental, ¿no? O oriental. Y entonces, y que llegaron hasta casi al mar mismo. Entonces podemos encontrar vestigios en Bahía, en el estado de Paraná, pequeñas fortalezas, pequeñas construcciones incaicas, como intentaron demostrarlo en Ingrejil o Ingregiu, por ejemplo, en Bahía, ¿no? ¿Y por qué, me preguntaba David, bueno, y por qué más fascinantes? Porque, vamos a ver, en Perú o México están muy bien estudiadas las construcciones, los sitios arqueológicos ya descubiertos, han sido incluso restaurados para el turismo, pero que en Brasil no se ha hecho absolutamente nada. Hay lugares que están muy, muy aislados, hay lugares que ya han sido destruidos por buscadores de tesoros y que nunca más los veremos, ¿no? O por lo menos en su estado original o como eran tan solo hace pocos años. Y claro, y el enigma de sus buscadores. Para mí lo que me fascina, me preguntaba también Jesús Callejo antes, Pablo, ¿qué te gusta? Bueno, me gustan dos cosas, porque ya no tanto por las ruinas, si hay una piedra gigantesca u otra, que también es interesante, por supuesto, pero el leitmotiv que llevaron aquellos hombres, aquellos locos maravillosos, como yo los llamo, como un Baraldi, como un Apolinario Frot, como un Fawcett y tantos otros, un Berrio, a buscar estos lugares míticos, ¿no? Entonces tenía que haber algún pensamiento de aquella época, un motivo, la mítica búsqueda del Edén también, todo eso está, toda la base de esas ciudades perdidas, y eso lo sabéis perfectamente, reside en esta búsqueda de un pasado glorioso, de una época dorada que se perdió, ya no tanto por la riqueza, como decía Jesús, ya creo que esta gente no buscaba tanto la riqueza, sino este anhelo, buscar aquel pasado, recuperar un pasado que jamás volverá, ¿no? Una nostalgia, un sentimiento de nostalgia. Al mismo tiempo, buscaban todos ellos también los orígenes de la humanidad, los orígenes, claro. La raza adámica, como decían. Y como eran hombres de pensamiento cristiano, ¿no? Estaban muy, muy influidos por la Biblia, ¿no? Esta gente buscaba, bueno, el origen de la raza humana, de la humanidad, reside en algún lugar de América. Y lo situaron primero los españoles y portugueses, principalmente los religiosos, que hablaban ya de esto, de que posiblemente el ser humano no hubiera surgido en Oriente Medio, si no hubiera surgido en América. El verdadero Adán, el Adán era americano. Y esto ya en 1500 y algo ya se comentaba, ya varios, como digo, religiosos franciscanos, españoles, jesuitas, portugueses, trataban de este tema, ¿no? De los orígenes de la humanidad, de nuestros orígenes. Y creo que está ahí el motivo de que Brasil, para mí, sea, por ser poco estudiado, y sus investigadores han sido vilipendiados, han sido olvidados. Arqueológicamente además, todavía es virgen. Bastante, y además es que vamos a ver, un estado de Tocantins, me acuerdo, cuando estuve allí la primera vez en 2001 o 2000, había 2 arqueólogos para una extensión equivalente casi al tamaño de España. 2 arqueólogos responsables en la capital, ¿no? En Palmas de Tocantins.
Entonces, que... claro, precisamente por eso, puede ser Pablo, mucho. yo creo que es verdad que Brasil es como un subcontinente, es inmenso, muchísimos de los estados son gigantescos y muchos están todavía por explorar. Y es cierto que es como el caldo de cultivo para muchísimo explorador que quiera encontrar ciudades perdidas, no solo por las selvas de la antigua civilización maya, ¿no? En Honduras, en Guatemala, en México, sino que es verdad que Brasil. Pero precisamente por eso, porque se han hecho muchas expediciones, porque se ha escrito muchos libros, porque se ha hecho como demasiadas aventuras y algunas, pienso yo, que bastante fantasiosas. Eso ha generado que se hayan buscado o se haya escrito libros sobre ciudades subterráneas o grandes ciudades cubiertas de oro que no tienen más realidad que la mera literatura. Estoy recordando un libro de Karl Brugger, que era La civilización esta de Akakor. Comentábamos un poco que también ubicada en Brasil, entonces tanto Akakor como Akajín, como Tutankamón, como estos personajes, al final sí que había mucho más de falsedad que de realidad, pero que también alimentaba un poco el mito de buscar por fin esa gran civilización entroncada con la Atlántida o entroncada con alguna civilización perdida, ¿no es así? Sí, has mencionado la crónica de Akakor, escrita por el malogrado Karl Brugger. Sí, porque al final es asesinado, ¿no? Que es asesinado en una calle de Río de Janeiro, no se sabe exactamente qué circunstancias. Unos hablan de que él conocía algunos de los secretos de esta Akakor y que sabía demasiado y que quería divulgaros un libro y por eso lo matan. Otra teoría es que él tenía datos sobre la presencia de nazis en Brasil y eso me lo contó personalmente Aurelio Abreu, el arqueólogo, porque él estaba sobre la pista de esto en los años 80, fue cuando yo conocí la historia, a mediados de los 80, y Aurelio me dijo, no, esto es un tema muy peligroso, yo mismo me he metido en esto, he recibido amenazas, porque en aquella época todavía había nazis vivos y sus hijos, lógicamente, y estaban refugiados en Brasil, y Karl Brugger tenía, seguro, información privilegiada de nazis en Brasil, y también de una expedición a la Amazonía, promocionada por la ANNERV, muy poco conocida, en 1930, yo creo que cuando se fundó ANNERV, creo que fue en el 36 o 37, mandan una expedición a Río Jari, en estado de Pará, y además despliegan la esvástica en medio de Río Jari, en una balsa. Los expedicionarios eran alemanes, uno de ellos era geólogo, el otro y eran aviadores también. Uno de ellos después fue a luchar junto con Rommel en el norte de África y hizo mediciones, aerofotografía, por ejemplo. Era gente muy preparada o que se preparó en ese viaje y que buscaban algo misterioso ahí. Unos decían que era una salida desde Brasil hasta la Guayana Francesa para que los nazis invadieran la Guayana Francesa en caso de guerra, porque todavía no había empezado, estamos hablando de 36-37, y otros hablan también, y ellos recogieron mucho material etnográfico, material arqueológico, y al ser financiada por ANNERV se planteó la posibilidad de que ellos buscaran algún elemento, algún vestigio del pasado que pudiera cuadrar con sus teorías, ¿no?, raciales. Bueno, dejamos estos temas para el filandón y después de una pausa empezamos con la primera de nuestras secciones. Radio 4G. Radio con alma. Yo por la mañana escucho a La Avellán, que es un fenómeno. 8 menos 10 de la mañana. Yo a mediodía siempre me pongo mi emisora musical favorita. Y por la noche me gusta descubrir emisoras de todo el mundo. I know you're going to be performing a lot. Camailleux, c'est 30 ans de couleur dans la vie. Radio 4G presenta Mi Radio. Tú nos dices qué emisora quieres escuchar en cada hora del día y nosotros nos encargamos del resto. Diseña tu programación con los cientos de canales que tienes disponibles en nuestra web y disfruta de la radio a tu medida al momento. Descubre Mi Radio, ya disponible en radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. Asustos espinosos. Hola, muy buenas noches, Israel Espino. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estás? Ya pasando calores, ¿no? Estáis un poco perdidos. Bueno, pero somos fáciles de perder, ¿eh? Hombre, si es que lo hemos hecho adrede, ¿qué te crees? Somos fáciles de perder. Fáciles de encontrar. Borrando las pistas para nada. A nosotros nos das un mapa sin nombres y seguro que nos perdemos. y ya le pondremos nombres, pero los que nos dé la gana. Exactamente. Ha sido un placer de todas maneras encontraros. Bueno, hoy nos traes un mito, bueno, unas leyendas que tienen
un nombre clave, Cíbola, porque Cíbola es una de esas 7 ciudades, o el nombre de unas 7 ciudades fantásticas que según la leyenda dicen que están hechas de oro. Sí, la verdad que es que quería contároslo porque me tocan. Es una leyenda que, como todas las leyendas, pues tiene sus puntos de realidad. Y bueno, todo comienza con un hecho totalmente histórico, con la conquista de la ciudad de Mérida por los árabes en el año 713, con Musa a la cabeza. Como sabéis, pues viene aquí, y es cierto que Mérida, por aquel entonces, era una de las ciudades más ricas de Hispania, sobre todo la iglesia, porque, bueno, la iglesia visigoda de Mérida, muy importante, tenía muchas riquezas y muchas reliquias. Quizás por ahí empieza la leyenda de que cuando llega Musa y llegan los árabes, hay 7 obispos de Mérida, de la ciudad, que huyen, salvando no solamente sus vidas y sus tesoros, sino también algunas reliquias valiosísimas. Lo curioso es que estos obispos habían acabado estableciéndose en un lugar lejano, tan lejano y desconocido que no se conocía, que es en el Nuevo Mundo. Y cuentan que allí, mucho antes de Colón, pues habrían fundado estas 7 ciudades, que por cierto se les llama ciudades de Escíbola, no es una, son 7, cada una habría fundado cada obispo una, porque cuentan que en ese territorio abundaban los tibolos, que eran los bisontes. Los bisontes. De las laderas americanas. Sí. Sí, bueno, a ver quién dice el nombre de las 7 ciudades, ¿no? Bueno, normalmente se conoce por Cibola y Quivira, pero bueno, las otras, ahí si nos apuramos, a ver quién se atreve, ¿no? Las puedo decir, pero porque las tengo delante, si no así de memoria no te las digo. Aira... Anuip, Ansayi, Anseseli, Ansodi, Ansoli y Con. Todas ellas construidas de oro y cada una de ellas por uno de los 7 obispos. Efectivamente, bueno, no solamente de oro con turquesas, con diamantes. Tú sabes que ya puestos a ponerle adornos, adornamos bien, que eso se nos da estupendamente. Hombre, y además estamos hablando de obispos, con lo cual la Iglesia tenía muchos posibles para contar no solo con oro, sino con piedras preciosas. De todo, no les faltaba detalle, sí. Cuentan que además estaban todas estas ciudades, unos dicen que en una isla llamada Antilia, ser las Antillas, pero otros sí es cierto que la sitúan, pues eso, en el sur de lo que es ahora Estados Unidos. Y lo curioso que es lo que volvemos otra vez ahora, esto era la leyenda, pero volvemos a la realidad, es que, bueno, todo esto queda ahí hasta que cuando empiezan las expediciones, empiezan esas leyendas que cuentan los indios de que hay ciudades de oro, bueno, ya sabéis muchas, el Dorado, todas estas leyendas, y bueno, pues algunos empiezan a relacionarlas con estas 7 ciudades. Y comienzan las expediciones reales. Claro. Que no salieron muy bien. Hay otros extremeños que sí alcanzaron la gloria, como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, pero hay otros extremeños españoles que la liaron intentando llegar a estas ciudades. Y sobre todo porque estaban dando información falsa, ¿no? Es verdad que gran parte de la leyenda se fomenta por esos náufragos, ¿no? Sobre todo la expedición de Pánfilo de Narváez, que era bastante Pánfilo. La expedición maldita, gafada, ya sabes que solo sobreviven 4 personas. No sé cómo se espían, ya te lo digo. Y a partir de ahí, pues van contando historias, pues eso, de lo que le cuentan los indígenas, pero yo creo que era para quitárselos de encima, ¿no? No, yo creo que totalmente, ¿no? Claro. Y por compensar un poco, por no volver con las manos totalmente vacías, porque de hecho hay muchos como un fraile franciscano, Marcos de Niza, que, bueno, llevaba un guía, se llamaba Estebanico. Dicen que fue seguramente el primer negro nacido en África que pisó América. Seguro, sí. Era el acompañante de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o sea, de los 4 que sobrevivieron a esta expedición, es verdad. Sí. Es el único negro que recorrió América de lado a lado, como negro, me refiero, o sea, como no como indígena, porque realmente el mérito se le atribuía a Álvar Núñez Cabeza de Vaca y a los otros 3 expedicionarios que sobrevivieron milagrosamente. Claro, pero Estebanico es verdad que iba con ellos. Bueno, y es en esta expedición, por cierto, en la que desaparece buscando estas ciudades. Él dice, bueno, hay varias versiones. Unos dicen que él se adelanta buscando esta ciudad porque dice que ha oído a los indígenas que ya estaba cerca. Otros dicen que realmente el fraile lo manda para adelante. El caso es que ya no vuelve. También ahí dicen que, bueno, lo mataron, que es lo más normal, lo mataron los indios. Y otros afirman que fue una excusa estupenda de Estebanico para no volver y quedarse ya por ahí. Pero claro, lo cierto es que este Fray Marcos de Niza, cuando vuelve con las manos vacías y con un fracaso total, él termina diciendo que es como tú bien dices,
creo que claro, que falsamente, pero por quitarse algo del medio. Se lo inventó todo, ¿eh? Se lo inventó todo, que se lo inventó todo el Marcos de Niza. Sí, porque claro, él dice que sí, las vio de lejos, que eran de oro y que la gente comía con cucharas de esmeraldas, que ya tiene que tener buena vista para ver las cucharas de esmeraldas desde lejos, pero bueno. Y que desde allí se veía el mar, decía. Efectivamente, que él no había querido acercarse porque, hombre, temía por su vida y, claro, tampoco era plan. Pero, claro, aquí tú sabes que estábamos deseando creernos todo. Y entonces, pues basta que alguien lo dijese para ir en busca de esas perlas gigantescas, de esas joyas y de todo esto que nos estaban vendiendo. Total, que de las 600 personas que fueron para allí, de los 5 navíos, volvieron 4... Luego se hace la expedición más famosa, ¿no? Que es la de Vázquez Coronado, que es cuando le llevan a a Marcos de Niza como explorador, como guía, para que le diga dónde está, lo que él había visto, y entonces le descubre que había mentido como un bellaco. Como un bellaco, como un auténtico bellaco, sí. Bueno, pero gracias a este... que buscando estas ciudades, algo se encuentran. Ahí en una de las expediciones llegan a encontrar el cañón del Colorado. Claro, exactamente. También es cierto que cuentan que no encontraron el oro, pero sí que transportaron y repartieron con alegría los virus y las bacterias y la viruela entre los indígenas. Pero bueno, eso ya son gajes del oficio. Esa es la otra aportación, ¿no? Exactamente. No la cultural. Y bueno, lo que sí quedó es la leyenda que todavía se conserva de esas 7 ciudades de Cíbola fundadas, te digo, la riqueza que no habría en Mérida para que estos 7 obispos fundasen esas ciudades. Al final lo que pasa es que se juntaron 2 mitos, ¿no? Por una parte las 7 ciudades de Cíbola y por otra parte el Gran Quivira, que realmente estaba asociado, pero eran como distintos lugares, un poco como el Dorado de Norteamérica, ¿no? La gente buscaba el Dorado en Centroamérica y en Sudamérica, pero en el norte siempre se habló de esto, de la ciudad de las 7 ciudades, del Gran Quivira, y abajo, en el sur, se hablaba un poco de la ciudad de los Césares, muy relacionado también con Efectivamente. Y los mitos, como siempre, pues empiezan a mezclarse, sobre todo en este momento en el que van expedicionarios y no saben realmente qué es lo que hay, y yo creo que empiezan a mezclarse tranquilamente unas leyendas y unos mitos con otros, siempre, por supuesto, para engrandecer esas ciudades y para recubrirlas de oro, de plata y de todo lo que hiciese falta. Bueno, pero mira, por lo menos Lope de Cárdenas descubrió el cañón del Colorado. Efectivamente, algo nos llevamos. Hombre, y pisamos Texas y esas cosas que antes no habían sido pisadas, ¿no? Bueno, fíjate. Sí, y Alabama, que también mola. Todo el estado de Sonora hasta Arizona se lo recorrió Coronado. Efectivamente, sí, señor. Y antes de que me despachéis y me mandéis de nuevo a la selva, quería hacer una aclaración. A ver. Porque, me cuenta un escuchante, se llama Richie Ostariz, que cuando hablábamos de los templarios y yo hablé del monasterio del 20, esta información la había cogido de Rafael Alarcón, y me cuenta Richie que él vive allí y que realmente allí no se le dice el monasterio del 20. La leyenda es correcta, me cuenta, pero que allí se le llama al 20. Al 20. Yo siempre me fío más de lo que dicen la gente de la zona que de lo que escribimos los que escribimos. Porque a nosotros siempre se nos puede ir una letra o 2. Pues nos tranquilizas, porque tal como lo dices, ahora con la subida del IVA pensaba que era el monasterio del 30. Ya te vale. Date un paseíto por la ciudad perdida de... Bueno, ¿ves? Si estamos hablando de América, ya el hombre blanco pensando en los impuestos. Si es que cómo estamos aquí. Estos templarios son así. La ciudad perdida de Montoro. Bueno, Israel, un fuerte abrazo. A ti te dejamos tranquilita, pero nosotros sí que nos vamos por las selvas. Un besazo, pero es por darte favor, envidia, ¿eh? Chao. Chao, Israel, un beso. Chao. El taller del pintor.
Marcos, hoy tenemos un taller del pintor muy viajero, porque hoy nos llevas hasta unas pinturas rupestres, posiblemente las más importantes de Sudamérica. Son las más importantes en cuanto a número, en relevancia. El arte rupestre brasileño en pedra furada, justo en esta parte noreste de Brasil, y estamos hablando de la Sierra de Capibara, que tiene, se cuentan como unos 1.140 sitios, abrigos, aleros, paredes, que están totalmente, pues para que os hagáis una idea, es como el Tassili de Brasil. Además, en todo un estilo, como os diría, como el estilo del esquematismo de Levante, del arte levantino rupestre español, que también participa un poco pues del que hay en Tassili. Pero es que lo que es el propio paisaje de la sierra es increíble, porque es todo de terrenos kársticos, ya sabéis que son calizas, yesos que se desgastan con el agua, y esta pedra furada, esa piedra horadada, es pictóricamente hasta me han dado ganas de irme allí, coger el caballete y pintar todos esos cañones, esos sitios, porque es realmente vistosísimo y pictórico. Las pinturas que se han encontrado allí es que retrasan las teorías de la inclusión del ingreso de la humanidad en el continente americano, puesto que todos sabemos que, todos nos han enseñado en el colegio que por el estrecho de Bering entraban, etcétera, etcétera. No iba más allá de 13.000 años según los restos. Kobe, ¿no? Exactamente. Sí, la cultura de Clovis, te refieres. La cultura de Clovis. Se está cargando. Es que últimamente, hoy en día, es que es lo que iba a decir. A mí es que me extraña que todavía se siga manteniendo, incluso algunos libros de texto de los alumnos de colegios, de institutos, que digan que el primer hombre americano entra, en fin, van de Siberia, entra por el estrecho de Bering y hace unos 12.500 años aproximadamente, aprovechando el deshielo, y que, por cierto, pues ya se podía atravesar por tierra, ¿no? Perdón, Jesús, y también se han descubierto australoides. Claro. En Minas Gerais, imagínate, por eso se habla ya del puente de profesor Méndez Correa, que habría entre Australia, Antártida y Sudamérica, por donde habían penetrado esos australoides. Fíjate que la famosa Lucía de Minas Gerais es un ejemplo de australoide. Claro. O sea, está claro que entraron por el sur, no entraron por el norte, y además está claro que entraron muchísimo antes. Ya no solo el caso de Pedra Furada, que para mí es muchísimo más que un yacimiento arqueológico y las pinturas rupestres más antiguas que hay en Sudamérica. Es que es la evidencia de que hay el Homo sapiens ya estuvo por lo menos hace 30.000, 40.000, incluso las últimas dataciones hablan de 60.000 años. 60.000 años. En Monteverde, en Chile, también. Exactamente, en Monteverde 1 estamos hablando de 60.000 años. Bueno, y todavía siguen RQR con la cultura Clovis, que estuvo muy bien, pero solo es de hace 12.000 años, no más. Claro, pues todas esas corrientes de ingreso que habéis hablado de la australiana, la polinesia, la melanesia que sube hasta las islas de Hawái, por arriba, por Bering, pues toda esa zona en esas épocas seguramente estaría más congelada y formaría puentes de entrada para la raza humana. Pero concretamente aquí, en Sierra de Capibara, he visto muchas pinturas y realmente me encuentro con muchas semejanzas, porque en esta etapa, ya lo hemos comentado incluso, pues me acuerdo que en un programa sobre La Mancha, Juan Ignacio y yo analizamos la cueva de Alpera y vimos que en estas épocas estaba todo el globo practicando la misma pintura esquemática, ojo, que no tiene nada que ver con la de los bisontes de Altamira, que es netamente figurativa de representación del natural. La pintura esquemática lo que trata es de quedarse con lo básico, con la economía de medios, con la más absoluta economía de medios. Es que es algo verdaderamente curioso que en lugares tan alejados y tan difíciles de conectar entre unos y otros se haya llegado a ese nivel de abstracción, porque realmente eso es abstracción. Sí, bueno, pues estas investigaciones se lo debemos a Niel Guidon, una arqueóloga que tomó prestada precisamente Brasil a Francia, una serie de expediciones franco-brasileñas que investigaron toda esa zona, y es la que, por medio de sus estudios, fueron haciendo hallazgos que retrasaron todas estas edades. Para que os hagáis una idea, Niel Guidon es como la María Reiche de las líneas de Nazca, es una persona que ha dedicado media vida a esta disciplina allí, ha hecho muchísimos descubrimientos, incluso es presidenta del parque junto con el Centro Cultural Chico Méndez, creo recordar. Bueno, paso a analizar un poquito las 3 cosas o 4 que he visto, y para dar una nota de humor me he encontrado con el Bob Esponja del Neolítico, con el Slenderman contemporáneo de lo que es la leyenda urbana del Slenderman, que es una figura con largos brazos y con una representación insólita que he visto, una secuencia de un parto en 2 momentos.
la primera que he encontrado, que es el Bob Esponja. Es una figura esquemática, me imagino que lo estaréis viendo en el muro de Facebook y en la página web, que es insólito, puesto que no representa una figura humana con cabezas, tronco, extremidades, sino que es un rectángulo que tiene una serie de fisonomías y de trazos que he visto que aquí hay un lenguaje absolutamente secuencial, puesto que hay una figura que está al lado de un animal y hay una postura más lejos, a medio acercarse, y otra más cerca. Quiere decirse que este personaje viene a cámara, David. ¿Viene a cámara o está mostrando una perspectiva? Está mostrando una perspectiva, o hay tres individuos y hay una lejanía, pero yo me inclino a pensar que aquí hay movimiento, que esta habilidad para representar la realidad, esta capacidad de esquematizar es absolutamente insólita y a la vez humana, porque esto es muy importante a la hora de resumir. Generalmente, pues todas estas figuras están destinadas a representar la caza, la fertilidad y una serie de esquemas rituales. Y fijaros que tenéis la misma similitud en las cabezas esféricas que encuentro yo en Tassili. Aquí hay dos mujeres con cabeza esférica, o es la misma mujer dando a luz y aparece el niño saliéndose de su cuerpo. Y en el segundo momento parece ser que ya ha salido el niño y está lo que es el cordón umbilical y la placenta en estos dos momentos, que es curiosísimo. Esto yo es la primera vez que lo he visto representado, ¿verdad, Pablo? Es increíble. Además tiene como una comadrona, ¿no? Para que le está asistiendo también. Efectivamente. Hay alguien que le sujeta la cabeza por detrás y ella se retrae hacia atrás como en un gesto de dolor, y todo esto se ve perfectamente. Es decir, no hay que... Bueno, a ver, no sé si estas figuras no hace falta poner mucha imaginación, o sea, es muy realista. Lo que decía David es que muchas veces estas pinturas, para verlas hay que mojarlas, como las del dios marciano en Tassili, que a base de mojarlas han ido desapareciendo. Sí, exactamente. Otra faceta insólita que he visto aquí es el uso, en una de ellas, de la pintura azul, porque aquí todas las figuras que recordamos nosotros de las pinturas rupestres, tanto esquemáticas como las figurativas de los bisontes de Altamira, usan ocres, rojos, negros. Aquí es la primera vez que he visto el azul representado. No sé exactamente con qué mineral está representado, es un azul celeste muy bonito, y entonces hay una especie de trazos que son como cómputo, pues, de lunaciones, de días, de no sé, algo relativo a las cosechas. Exactamente. ¿Verdad? Que son iguales que las de Villar del Humo. Es impresionante. Con miles de kilómetros de diferencia. Efectivamente, sí, señor. Quiere decir que hay un inconsciente colectivo ahí. Y luego hay un cuarto descubrimiento como de ratón de biblioteca que he hecho yo, que es estas figuras que son longilíneas, muy alargadas con los brazos, muy largos. Hay una de ellas, en una de estas paredes, que está al lado de un animal que rapta a un niño. Entonces, de repente me ha venido a la cabeza la leyenda urbana del Slenderman, ¿no? Que es esa figura con la cabeza muy pequeña, con los brazos muy largos, que se lleva a los niños. Vamos a ver, entonces me empiezo yo a hacer la teoría. Digo, vamos a ver, estamos viendo que son arquetipos, entramos en el tema junguiano de que hay arquetipos que se repiten a lo largo de los miles de años, que estamos viendo las mismas cosas o presintiendo en los sueños los mismos arquetipos, y esto es muy parecido también a los nimis que pintan los australianos, que son unas figuras muy largas, con cabezas de pera invertida, con grandes ojos. Estos nimis eran venidos de la Vía Láctea y enseñaban a los hombres agricultura, caza. ¿A qué os suena esto? Mira, ahora que está hablando de esto me estoy acordando, hablamos antes de Honduras, yo estando en una región de Honduras, ¿dónde era? Yo creo que era en dirección al Atlántico, sí, a la costa atlántica. Me encontré, fui a una villa, un pueblito, y ahí hablando con gente mayor me cuentan que habían visto el hombre creciente. ¿Y qué es el hombre creciente? Entonces, una de las personas que lo vio me contaba, mira, yo venía por la noche por esta calle, había un poste de luz, muy amarilla, muy floja, y de pronto veo un hombre que se va acercando a mí, y ese hombre va creciendo, se va estirando, y cuando ya estamos a una distancia a lo mejor de 10 metros de mí, él crece a una altura semejante a un poste, otros 10 metros, y ese hombre se va estirando, lo que dije, y me dijo que él lo vio, ¿no? Entonces estamos hablando de una figura aparentemente real o una visión que tiene este hombre, que a lo mejor forma parte de sus arquetipos, pero me impactó mucho. Y después más tarde, leyendo libros de folclore hondureño, se hablaba de esa criatura. No me acuerdo el nombre, pero creo que algo como el hombre creciente era el término. Es como una sombra, como una sombra. Una sombra.
Pero me dijo, cuando llegaba más o menos, él comparó por la altura de un poste de luz, que el hombre casi 8, 9, 10 metros de altura. La elongación, ¿no? El hombre elongado, ¿no? El que puede estirar sus miembros. Pero bueno, a mí también se me ocurre, Marcos, la posibilidad de que a lo mejor este tipo de pinturas rupestres que nos remiten, pues eso, a miles de años atrás, esté hablando de la presencia de gigantes. Porque si tiene una altura distinta a la de los aborígenes o de los indígenas que poblaban la zona, y un poco representaban figuras grandes, incluso con esa cabeza un poco más desproporcionada, en este caso más pequeña, pero que en el fondo como si fueran seres que no pertenecían a su etnia y que posiblemente vinieran de fuera, claro. El de fuera, que fueran exageradas de algún modo, ¿no? Claro, exactamente. Precisamente para demostrar que no eran de su tribu, ¿no? Sí, posiblemente fuera una representación exagerada de algo que estaban viendo. O sea, figuras gigantescas, grandes, algunas como medio ingrávidas, como flotando. O sea, ese tipo de interpretación que es muy difícil darla. Ya sabes que, bueno, la teoría un poco más generalizada es la de Jean Claude, que habla de la visión chamánica, ¿no? De que posiblemente sea un poco parte del trance chamánico inducido por la ingesta de drogas, ¿no? De sustancias enteogénicas. A lo mejor, pero a lo mejor no. A lo mejor es que estaban representando lo que estaban viendo y lo que estaban viendo no era de este mundo para ellos. Con lo cual, fíjate lo que podemos especular ahí. Sí, esto me recuerda a las traídas y llevadas figuras de los guanjinas que son realmente, dices, vamos a ver, estamos representando algo que ellos han visto, algo que les ha impactado mucho, es algo que viene de un universo paralelo de los sueños a los que ellos hacían muchísimo caso. Quiero decir que ellos encomendaban a los sueños problemas que tenían en la vida diaria y la conexión con los espíritus, pero es un enigma increíble porque, vamos, de hecho es para hacer como una tesis doctoral, porque estas pinturas, de hecho, bueno, un día que lo dediquemos a Australia, de verdad es que merece la pena meterse ahí, porque raya lo que es los multiversos, raya la ufología, raya lo que está diciendo ahora Jesús, que es a lo mejor la exageración de algo que han visto y es una tradición que se prolonga en el tiempo. Fíjate que hay como una constante, como un poco lo que yo he estudiado de las pinturas rupestres, y la verdad que me parece interesantísimo porque es todo un episodio, ¿no? Prácticamente desconocida, porque nos vamos a la prehistoria, pero tanto las pinturas de los Banjinas, por ejemplo, con los aborígenes australianos, como las de Tassili, por ejemplo, en Argelia, como algunas de estas de Brasil, hay una característica que es común, que son grandes cabezas y con unos ojos realmente muy remarcados, como si los que le llamaran la atención fueran los ojos, no tanto la boca, que la boca a veces desaparece de este tipo de representaciones pictóricas, pero los ojos les llaman mucho la atención. Y a partir de ahí sí que se podría hacer como un hilo común de que parece que este tipo de seres, vamos a llamarle dioses civilizadores, tienen esa característica de los dioses, y que creo que tú en algún momento lo has comentado y se ha publicado también en la página de la Escóbula. Sí, bueno, no sé, David, si nos da tiempo a comentar algo de Argentina, de la Cueva de las Manos. Sí, porque estamos hablando de esa algún franja. Apunte sobre, sí, porque además es muy interesante lo de las manos, porque nos remite a lo mejor a desmontar un mito, y es que a lo mejor no eran los hombres los que pintaban estas cuevas. Efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos un magnífico ejemplo, que es la Cueva de las Manos, que está en el cañón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, al oeste, en la provincia de Santa Cruz, Argentina, que pictóricamente también es muy, muy visual y muy bonito el cañón donde están todas estos abrigos, estas cuevas, y es concretamente una pintura rupestre que me llama mucho la atención porque es una serie de huellas de manos que están hechos al contrario de las que yo he visto siempre, que es decir, son manos estarcidas, están sopladas. Es decir, ahí están los principios de la aerografía y del estarcido. Hay otro sistema para hacer estas manos que son mojar la mano en pintura y hacer la impresión. Y ahí está el grabado. Quiero decir que todas las manifestaciones artísticas ya estaban inventadas y apuntadas. Pero lo que estábamos comentando aquí fuera de micrófono es que estas manos, que tienen cierta delicadeza, son a lo mejor más frágiles, fueran hechas por mujeres. Entonces se ve que son acumulaciones de mano sobre mano y que apuntan en esa roca, en ese sitio ritual, un código de pertenencia. Es decir, este sitio es nuestro, además de que cada mano lo que representa es como una muestra de la identidad. Quiere decir que esto está como diciendo, esta impresión está hecha como que yo estuve aquí, este es mi sitio ritual y es mi sitio de poder. Está claro que esa cueva, además, las investigaciones, y lo estabas comentando antes, Jesús, que las investigaciones al respecto sobre esta cueva de las manos en Argentina, se ha hallado que evidentemente no eran manos de hombres, eran manos de mujeres, claro, que también tiene toda lógica, porque eran las que permanecían en las cuevas con los niños mientras el hombre salía un poquitín a cazar, ¿no?
No, está totalmente confirmado. Yo creo que las primeras astrónomas, las primeras agricultoras, las primeras pintoras serían mujeres, pero por una razón básica. Es decir, los hombres iban a cazar, las que observaban los ciclos lunares eran las mujeres, precisamente por su ciclo menstrual. Por lo tanto, se reflejan en muchas de esas cuevas series de 28 puntitos y tal, que en el fondo está representando su ciclo, muy relacionado con las fases de la luna. Eran las que primero cultivaron, porque se dedicaban precisamente a eso, a hacer ensayos con semillas, y eran, en este caso, las primeras pintoras, porque esas manos, al quedar impresas, al quedar esa huella, se sabe perfectamente que por la distancia entre el anular y el índice se sabe si es una mano de un hombre o de una mujer, y se ha descubierto que la mayoría corresponden a mujeres. O sea, que habría que cambiar un poco ese concepto de que las mujeres realmente sí que tuvieron un papel muy importante. Se sabe perfectamente que el matriarcado era un hecho real hasta que al final se produce ese golpe de estado del patriarcado, donde al final se convierte todo el panteón en dioses masculinos y quedan relegados los dioses femeninos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, Maese, hoy nos vas a proponer una ruta, digamos, por el sudeste de la península, unos enclaves donde podemos hallar huellas de ciertas culturas antiguas que surgieron cara al Mediterráneo. Efectivamente, toda la parte que primero descubre como civilización el mundo se va a encontrar en las orillas del Mediterráneo, tal y como lo tenemos recogido en los textos que ya pasan de lo protohistórico a lo histórico. Entonces, una de estas civilizaciones que en busca de riquezas y en busca de metales fundamentalmente va a llegar a las costas españolas, a las costas de lo que luego sería España, porque entonces evidentemente no era tal cosa, sino que el primer término que se acumula o que se acuña para referirse a Italia, la zona italiana, y a la zona española sería el término de Hesperia, el lugar por donde aparece la estrella de la tarde, pues serían los fenicios. Entonces los fenicios ocupan toda una franja que va prácticamente desde la zona de Calpe, Alicante, en fin, hacia abajo, hacia el Cabo de Gata en Almería. En principio, luego se extenderían y fundarían Gadir y fundarían otros sitios. Pero anteriormente algo ha sucedido en toda esta zona y o se ha ido solapando en diferentes estadios, como si fueran las capas de una cebolla, con distintas civilizaciones que tienen una entidad suya, propia y personal. Y la que yo traigo aquí en este momento es una que se concentra fundamentalmente en los alrededores del pueblo de Antas de Almería, que es la civilización del Argar. El Argar es uno de los yacimientos más interesantes y además por su desarrollo y por su importancia, excavado por los hermanos Siret, por cierto, nos da una visión ya de cómo vivía esta gente, de cómo ya estaban desarrolladas sus construcciones, con fondos de cabaña de hasta 8 metros por 12 aproximadamente, y diferentes ajuares funerarios en los que aparecen ya los metales como una forma muy elaborada de tratamiento. Por ejemplo, el hombre de galera, me apuntaba Pablo Villarrubia del hombre de galera, que es un cráneo que aparece en la zona con una serie de ajuares con cobre, hierro y algunas cosas. ¿Por qué? Porque en la zona es muy rica, o sea, ya se sabe desde tiempos muy antiguos que en esta zona había abundancia de plata, abundancia de hierro, abundancia de cobre y abundancia de otros metales, sobre todo en una zona muy concreta que es la Sierra Almagrera, que es la sierra que va desde Villaricos hacia el norte, prácticamente coincidiendo la zona de Guardamar, de Segura aproximadamente, donde ya sí vamos a encontrar los restos de un puerto importante que fue el puerto de la Fonteta, que actualmente está enterrado bajo las dunas de Guardamar de Segura. Precisamente es en Guardamar de Segura donde vamos a encontrar uno de los núcleos principales de la cultura argárica, en el Cabezo del Lucero, de donde va a salir una pieza ya posterior, pero fundamental para entender todo el desarrollo cultural de la región, que es la Dama de Guardamar. Una que, no siendo tan rica como la de Dama de Elche, la famosa Dama de Elche, mucho más simple, pero ya sí que nos permite ver un poco los rasgos diferenciales de los edetanos o de la gente que ocupó este sustrato, que ya había ocupado la civilización del Argar, que ya digo, había extraído sus metales de la Sierra Almagrera, que recibe precisamente su nombre del almagre, que es un sulfato de hierro, que da lugar, además, por otra parte, a un tipo de
engobe que se utiliza ya en la cerámica y que le da su típico color rojo. Este engobe, que de alguna manera se hace utilizando estos ocres y las arcillas propias de la zona, va a llevar a hacer una civilización muy concreta que además se solapa con otras, como por ejemplo la que nos dejaría como resto la Cueva de las Letras, que vamos a encontrar en Vélez Blanco. La Cueva de los Letreros. Exacto, en la Cueva de los Letreros, donde vamos a encontrar la representación primera que tenemos ya de este ser, que es el Indalo, una especie de personaje. Lo has dicho bien, Indalo, no Índalo. Exactamente. Porque viene Indalo. realmente del patrón, salvaría que es Indalecio. Claro, que es el que establece, digamos, una unión entre los dioses y la tierra a través del arco iris. Pero fíjate, es curioso porque yo conozco un poquitín el tema de la cultura guanche y lo que es todas las inscripciones prehistóricas que pueden haber en las Islas Canarias, y ese símbolo, por ejemplo, también lo encuentras ahí, igual que lo encuentras en otros lugares del planeta, ese símbolo del ser con el arco iris encima, que se pensaba que si era un arco o un arco protector en realidad. Bueno, la asignación al arco iris de este arco se produce fundamentalmente en la zona de Mojácar, aunque sí que es cierto que aparece en otras representaciones y en otros sitios. Por ejemplo, podríamos hablar de la Cueva de la Graja, en Sierra Mágina, por ejemplo, donde aparecen unos danzantes que tienen ya esa forma, que posiblemente era también una forma de danza ritual en su momento. En cualquier caso, todas estas acumulaciones de restos arqueológicos en toda esta zona hacen de ella, en un momento dado, una de las zonas más, digamos, visionadas, más ricas, más hermosas, que fueron buscadas por todos los navegantes que andaban en la costa mediterránea, que además no solamente andaban buscando los metales, sino que dejaron además su impronta en otras cosas, como por ejemplo en la presencia de ciertas piscifactorías que están excavadas en las rocas de las propias costas. El caso concreto de Calpe, donde vamos a encontrar estos restos de pequeñas piscinas donde se obtenían los peces para hacer salazones, lo que luego posteriormente iría evolucionando hasta hacer el garum latino, el gano con el que se alimentaban las legiones romanas. Una pregunta, maese. ¿Se puede visitar el yacimiento de Largar? No sé exactamente cómo está el yacimiento de Largar, porque a este no llegué yo. Yo sí que fui al del Cabezo Lucero y allí no queda absolutamente nada. Todo ha pasado al Museo de Guardamar de Segura o al Museo de Valencia, e incluso hay una parte en Alicante. Bueno, y parte del Cabezo Lucero creo que está en el Museo Arqueológico de Madrid, el que se ha inaugurado hace poco. Y también el hombre de galera, que es, digamos, un esqueleto completo, ¿no? Sí. Con todavía algún material, tendones, está relativamente conservado. Sí que está en un pequeño museo, no sé si en la misma población de Galera, en Granada, que estuvimos grabando allí para Cuarto Milenio, y la verdad es que lo tienen muy bien montadito, muy bien expuesto, y del lado exterior del museo puedes ver sobre la roca que hay un pequeño cañón, además de un río, puedes ver escarbados los enterramientos con las osamentas, algunas están cubiertas, otras han sido retiradas, pero ves allí en el espacio donde trabajaron, ¿no? Y generalmente siempre están enterrados en posición fetal, ¿no? Los esqueletos estos, y con ajuares son pequeños recipientes para libaciones, algún material para comida, algún recipiente, siempre están rodeados de ajuares, ¿no? Bueno, ¿y qué nos traes en ese zurrón? Bueno, pues para terminar, puesto que una de las características fundamentalmente de la civilización de Largar, y por eso lo hemos traído a Civilizaciones Perdidas, el que desapareció de repente, que sepa muy bien por qué, voy a traer una música que hice, improvisada, con un aparatillo de 4 pistas frente al Peñón de Ifach, precisamente observando una noche en las Leónidas, un mes de noviembre fue. Esto lo llamé precisamente Las lágrimas de Ifach.
escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y empezamos el filandón con la marcha de la música. Pero me gustaría empezar para dar una explicación, yo creo que es fundamental a todo el tema de las ciudades perdidas en América. Hay un documento, un archivo perteneciente, digamos, a lo que sería el Brasil colonial, alrededor del siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Un documento, si no me equivoco, que está escrito en portugués y que es conocido como el manuscrito o documento 512. ¿Por qué es tan importante, Pablo? Bueno, primero porque sería una de las primeras pruebas, aunque no sea material, simplemente escrita, de la existencia de una gran población de un pasado remoto en Brasil. De hecho, el manuscrito que fue encontrado a principios, yo creo que fue en 1830 y algo, por un bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. 1753. Está escrito, el manuscrito fue escrito. Cuando se encuentra un siglo después. Se encuentra en 1830 y algo. Pues bueno, el manuscrito llevaba como nombre Relación histórica de una oculta y gran población antiquísima, sin habitantes, que se descubrió en el año de 1753. Ese era el título cortito, como hacían antiguamente, ¿no? Sí, o sea, sí. Perfectamente. En nombre del autor, que sería un bandeirantes, o sea, un explorador de los sertões, ¿no? Estaba borrado o estaba carcomido por las termitas, supuestamente. Y más tarde, un historiador ya en el siglo XX, Pedro Calmón, escribe un libro llamado Las minas de plata, de Muribeca, en que atribuye este manuscrito a un bandeirante llamado João Silva Guimarães. Este sería, digamos, el autor de este misterioso manuscrito. David, tú me preguntarías, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Qué demonios tiene este? Claro, este ¿por qué es tan importante? ¿No? Porque además, si no me equivoco, es el documento más importante considerado de la Biblioteca Nacional. Uno de los más importantes, seguro, porque son algunas páginas, no me acuerdo si son 7, 8 folios, y él tiene un lenguaje muy romántico, además muy misterioso, por eso yo creo que atrajo tanto a la gente de aquel periodo, ¿no? Y él narra básicamente una expedición de supuestamente João Guimarães, de un bandeirante, que iba con su gente, con sus esclavos, sus indígenas, buscando minas de plata, posiblemente las míticas minas de Muribeca. Muribeca, que era como lo llamaban los indígenas, a Melchior Díaz, un bandeirante, que se dedicó a buscar unas minas en la época de Felipe II. Y fíjate que el hombre dice que sabe dónde encuentra esas minas en Bahía, en el estado de Bahía, que es donde transcurre la acción que os voy a contar ahora del manuscrito 512, y Melchior Díaz viene a España, expresamente a Madrid, a hablar con Felipe II para decirle, mira, yo tengo el mapa de la localización de las minas, pero a cambio tienes que darme un título nobiliario. Craso error. Porque creo que ni siquiera llegó a ver a Felipe II, vio a lo mejor a alguien ahí de la entrada del palacio y dije, ¿este loco dónde viene? Y al pobre Melchior le meten en chabola, o sea que le meten en la cárcel, en los calabozos, y el pobre muere pudriéndose aquí en Madrid, el gran buscador, imagínate, de las minas estas de gigantesca mina de plata, que serían posiblemente mucho más valiosas o con mucho más plata que las minas de Potosí, era lo que se hablaba. Entonces, otro de estos grandes mitos, ¿no?, que nunca se llegó a descubrir una mina de estas proporciones, por lo menos en Brasil. Pues el manuscrito habla de esa expedición que avista una montaña resplandeciente, que es otra de las situaciones que aparecen en otras narrativas de viajes de españoles, especialmente por América. Hablan de esas montañas que relucen, resplandecientes, porque posiblemente albergan riquezas, ¿no?, en su exterior e interior. Y entonces ellos hablan de una cordillera
que se extiende hasta la región etérea. Este es el lenguaje maravilloso de este manuscrito. Y entonces ellos cruzan esta montaña y se encuentran abajo una pequeña llanura y ven ahí unas ruinas, unas construcciones pétreas, y se van acercando porque están cubiertas parcialmente de vegetación, hasta que se topan con la entrada de la misteriosa ciudad perdida, que son 3 arcos de piedra, siendo que el principal del centro más alto y los 2 laterales más pequeños. Y en el dintel, o equivalente al dintel del arco central, encuentran una serie de inscripciones que ellos transcriben, que además en el documento aparecen muy bien dibujadas, y que darían después pie a un sinfín de interpretaciones, que ya hablaremos sobre que podrían ser inscripciones griegas, fenicias, hebraicas, incluso etiopíes, de Etiopía. Y entonces esta gente cruza el arco y se encuentran con una gran avenida, como si fuera una calzada romana, y llegan a una gran plaza central. Y ahí que está el misterio. En esa plaza central se yergue una columna de piedra negra, para más Inri, sobre la cual se sitúa en su cima un personaje, una estatua de un personaje que, según la descripción, aparenta mucho un personaje griego, con una especie de túnica o algo semejante, con una mano, si no me equivoco, la izquierda apoyada sobre la cadera y la otra mano señalando hacia el norte. En cada esquina habla de agujas al estilo romano, como si fueran agujas indicadoras de los puntos cardinales, ¿no?, en esta plaza. Ellos siguen caminando, hablan de un silencio sepulcral. Ellos están aterrados porque imaginan que aquello fue poblado, pero también se imaginaban que podía haber indígenas o escondidos, claro, ¿no?, al acecho en esta ciudad abandonada. Llegan a otro sector en que ven como un palacio en ruinas, ellos hablan palacio, emplean la palabra, y hablan incluso de un templo ruinoso en este lugar. Seguramente, claro, por las descripciones no hablan de un lugar cristiano, sino un lugar pagano, o sea, de una civilización que rendía culto a otros dioses que no los cristianos. Y finalmente ellos salen de la ciudad, de esta ciudad perdida, y no sé si un día más tarde ellos se encuentran con una moneda de oro, hablan. En una de las caras de la moneda hay un personaje, con un perfil de un personaje al estilo griego-romano, con unos laureles, y a la otra cara de la moneda se encuentran con una especie de arco y una seta y una flecha, que ellos atribuyen también posiblemente a los habitantes de aquella ciudad. Y también encuentran minas, unas cuevas con minas ricas en plata, lo que refrenda la historia, digamos, de que ellos buscaban realmente las minas de Muribeca, las míticas, ¿no? Finalmente, ellos transcriben, como os dije, los símbolos que encuentran por allí y se marchan. Y ya no se habla más de esta historia hasta que se descubre el manuscrito en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Bueno, todo un escándalo cuando se encuentra esto, porque los historiadores brasileños, más bien un cura, el Frei Januário da Cunha, publica en una revista muy importante, la revista del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, la transcripción de esta historia, que llega nada más, nada menos a manos de un gran explorador que todos vosotros conocéis, que es Richard Burton, ¿no? Creo que era el abuelo o el bisabuelo del actor, ¿no?, de Richard Burton, ¿no?, además, ¿no? El que hizo el Cid. Exactamente, sí, es eso. Y lo curioso entonces que Richard Burton, que era un tipo extraordinario, un grandullón ahí con una cara de mala leche tremenda, ¿no?, que iba por todo lugar y asustaba, además le gustaban mucho los niños, una cosa que está ahora... Fue el que tradujo, me parece, Las Mil y una Noches, entre otras cosas. Sí, ¿no? sí, o sea, fue la que dio a que conocer un poco la cultura de Oriente a Occidente gracias a las obras de divulgación. Y además era un políglota tremendo, se conocía más de 15 idiomas, otro habla más todavía, hablaba portugués perfectamente porque era fan de toda la obra de Camões. De hecho, se fue hasta la India para ver una famosa isla donde estuvo Camões allí y leerse, se sabía de memoria los Lusíadas de Camões. Pues bueno, entonces Richard Burton, unos dicen que fue Richard Burton que lo tradujo el manuscrito al inglés, y otros dicen que fue la esposa de Richard Burton, que también conocía muy bien portugués y vivía en Brasil. Y lo publican en una serie de varios, creo que 3 tomos, de Highlands of Brazil, que era el libro que habla de sus expediciones por el interior de Brasil, incluso Bahía. O sea que le llamó la atención esa historia.
Este libro es leído por el coronel Henry Percy Fawcett, famoso por sus exploraciones por América. La ciudad perdida Z, ¿no? Exactamente. Primero él estaba en Bahía, en Bolivia, haciendo mediciones de fronteras. Después les destina a Brasil también para seguir con esas mediciones. Y finalmente se va por su cuenta. En el año, poca gente sabe, pero él ya había estado varias veces en Brasil. Y si no me equivoco, en 1913... él habla con un personaje, conoce un personaje en Río de Janeiro, que era el vicecónsul o el cónsul del Imperio Británico en Brasil, el médico y coronel Robert O'Sullivan Beery. Este hombre, que ahora para mí lo estoy descubriendo, es toda una sorpresa, posiblemente fue el primer hombre, el primer inglés, no era inglés, él era irlandés, primer británico, que busca ciudades perdidas en Brasil, y mucho antes que Fawcett. Lo que pasa es que Fawcett hace una breve mención de su encuentro con este hombre en Río de Janeiro, pero O'Sullivan Beery le cuenta que en el año 1907, 1913 según Fawcett y 1907 otros escritos, que él recorriendo el estado de Bahía junto con un esclavo y con una mula, a lo largo de 12 días de viaje se topa con una serie de ruinas donde hay en el centro de estas ruinas encuentra una columna negra y en su cima una estatua rota donde aparece un hombre señalando con su brazo derecho hacia el norte. Claro que habían transcurrido muchos años, ya se conocía el documento 512, pues seguramente pudo haberlo leído, ¿no? Pero todos le consideran un hombre así serio. O sea, el propio Fawcett dice, no, este es un hombre de honor, además había estado durante la Primera Guerra Mundial como coronel del ejército británico, había estado en África también, había estado en Asia trabajando y era un hombre de mucho respeto. Entonces, hago aquí este paréntesis para mencionar a Robert O'Sullivan Beery, se escribe, sí, personaje que quedó olvidado de las páginas de historia y que posiblemente pudo haber sido el redescubridor de esas ruinas, si es que existieron, ¿no? Y si es que no se la inventó, también se inventó esa historia, ¿no? Y perdón, ya me perdí porque hay tanta historia aquí que me voy a preguntar. A ver, Pablo, ¿no? O sea, además es muy interesante porque de alguna forma has hecho un buen resumen de ese famoso documento 512, que es un poco la joya de la corona de la Biblioteca de Río de Janeiro. Pero cuando se ha ido buscando este tipo de ciudades, estos personajes, alguno más que aparecerá ahora como el famoso Apolinario, Apollinaire, casi siempre se atribuía como 3 orígenes distintos a estas ciudades perdidas, que era o bien eran fenicias, o bien eran egipcias, o bien eran de la Atlántida. Un poco en tus investigaciones, que yo sé que has escrito además mucho sobre ello, ¿qué es lo que te has encontrado o qué es lo que más ha proliferado dentro de ese origen mítico? El mito de las ciudades perdidas, tal como se consideró hasta hace poco tiempo, en realidad surge en el siglo XVIII, a partir de las excavaciones de Herculano y Pompeya, que me parece que los españoles estuvieron involucrados en todas estas excavaciones. Sí. España tuvo gran participación y dejó su huella ahí, y que dejó también, y que eso recaló mucho en el pensamiento filosófico, arqueológico, sociológico de aquella época y entre intelectuales. Entonces, al redescubrir toda una civilización enterrada bajo cenizas volcánicas, ver que había gente como nosotros, que vivía como nosotros, que murieron hacía más de 1000 años, eso suponía esa visión nostálgica, esa visión, digamos, que también el barroco transmitía de cierta congoja, porque somos tan pequeños y que un día todo eso que hemos construido se va a ir al traste, va a desaparecer y quedará polvo. Entonces eso atrajo mucho en el pensamiento de aquel momento a los buscadores, también a los arqueólogos incipientes que empezaban, y ayudó a aumentar también, a crear este mito de las ciudades perdidas, de buscar este paraíso que acabó siendo destruido por un cataclismo, generalmente, como en el caso de Herculano y Pompeya. Y también en el manuscrito 512, los expedicionarios, los bandeirantes, mencionan que posiblemente aquella ciudad fue destruida por un terremoto.
Entonces hablan de un cataclismo natural, quizás casi un castigo divino que viene a destruir, ¿no? Por algún pecado humano, viene a destruir su obra, ¿no? La obra bueno, material, que es una tónica general de la destrucción de muchas ciudades. Sin en duda. Italia, por supuesto, ¿no? Y por ahí ejemplo. está, y ahí queda muy bien reflejado. Entonces, el origen, decía Jesús que me comentaba, bueno, ¿y cómo entra en esa historia los fenicios, Claro. los cartagineses? A partir de mediados, un poquito antes de mediados del siglo XIX, un tal Renan, yo no sé si era Auguste Renan, no me acuerdo, o era el gran estudioso de la cultura, de las culturas, digamos, de Medio Oriente, de la cultura fenicia, un francés. Gran filósofo además, ¿no? Creo, además, El filósofo. hizo una vida sobre Jesús también, o sea, que... Exactamente. Uno de los padres también de las teorías racistas, curiosamente. Sí. Ernest Renan. Sí. Ernest Renan deja huella en toda, digamos, su doctrina o sus estudios. Llegan a todas partes del mundo. Incluso llegan a Brasil también, porque hay investigadores brasileños y franceses especialmente que se ven influidos por sus teorías de que los fenicios habían sido una gran civilización y habían alcanzado posiblemente otros continentes. Y no dejaban de tener razón, porque había, digamos, el periplo de Anón, por ejemplo, ¿no? Que había recorrido grandes extensiones de África, ¿no? Bueno, ya sabes que existe una novela de Vázquez Figueroa en la que sitúa que la búsqueda de la cochinilla les llevaría incluso hasta las Canarias o posiblemente más lejos. Claro que sí. Y bueno, y de hecho Lixus, que estuve ahí, cerca de Larache, antiguo protectorado español, están las ruinas más occidentales, ¿no? Que consideran de los fenicios. Pues bueno, entonces la teoría era que había como Henri Onfoy de Touron, que a partir también de mediados del siglo XIX empieza a publicar una serie de trabajos en que menciona que los fenicios habían llegado a República Dominicana, o la isla de como Haití, bueno, tenía un nombre, era la española. La española, sí, que se dividía en esos dos estados que exactamente. ¿no? República Dominicana y Haití, pero era la española. Era la española, exactamente, que habían recalado ahí y que también habían entrado por el río Amazonas, por la desembocadura del río Amazonas, y más para buscar materiales para la construcción del Templo de Salomón, que se construyó hacia 1000 años más o menos antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces él creía, y además Henri Onfoy de Touron se basaba en el hecho de que en la toponimia de lugares tanto de la Hispaniola como de los ríos amazónicos y algunas toponimias de pequeñas poblaciones, y decía, mira, esta palabra tiene su origen en antiguos idiomas semíticos, y posiblemente deriven de este idioma y que llevaron ahí esos nombres, los llevaron los fenicios. Esa es la teoría muy en boga en aquella época y que después se extendió como un reguero de pólvora entre los arqueólogos incluso de Brasil, que defendieron, como había un investigador, Bernardo Silva Ramos, publica 2 tomos muy raros sobre inscripciones en Amazonas y el resto de América Latina, que atribuyes a griegos, a fenicios y a cartagineses, ¿no? Eso lo publica en los años 30 ya del siglo XX, unos tomos considerados malditos. Hacemos una pausa necesaria para la publicidad y enseguida retomamos el tema justo donde lo hemos dejado. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Continuamos aquí en la Escóbula de la Brújula y vamos a hablar de una de esas ciudades perdidas, una que hay en Bahía, en Brasil. Estaríamos hablando de la ciudad perdida de Ingrejil. Tú conoces muy bien el tema, Pablo, porque, bueno, además, no hace mucho escribiste un reportaje para Año Cero, para la revista. ¿Qué engloba el misterio de la ciudad de Ingrejil? Ingrejil se descubre aparentemente en 1984 D'Annunzio, ¿no? Por el querido amigo, como dije, ya fallecido en 2002, Gabriel D'Annunzio Baraldi. Me imagino que descendiente del famoso escritor Gabriel D'Annunzio. Él me decía que sí, que era descendiente. Él nació en Módena, en Italia, después se fue ya adulto a Argentina y finalmente terminó en Brasil.
Y este hombre, bueno, él estuvo investigando el tema de la Cueva de los Tallos, estuvo con Morix personalmente, estuvo también en todo Perú, Ecuador, y bueno, pero a él, fíjate, vuelvo a repetir, él buscaba misterios auténticos, poco conocidos, y uno de los que la trajo fue La Ciudad Perdida, manuscrito 512. Y claro, él creyó al principio, al leer el manuscrito, atribuyó que le llegó una información de que podría estar esa ciudad en el interior del estado de Bahía, pero no donde decía Fawcett ni donde decía Apolinario Frot, que hablamos en otra ocasión. La ciudad de Apolinario Frot es otra historia. Gabriel creía que estaba en unas montañas, en una montaña llamada Ingres-Hill o Ingres-Giu, que formaba parte de la Sierra de las Almas. Mira, nombre ya muy sugerente, ¿no? Y él organiza una expedición, junto con, más tarde se apuntaría a una segunda expedición, a Aurelio de Abreu, que ha mencionado, el arqueólogo brasileño, y junto con él también otro querido amigo, que ya se nos fue también con 90 y tantos años, Luis Caldas Tibirizá, un gran lingüista, que él hacía comparaciones de las lenguas americanas con las del resto del mundo, incluso decía que se hablaba magiar en América, que había encontrado vestigios, y me pedía últimamente, le mandé un diccionario hace unos años de lengua bretona, que le estaba muy interesado para ver si encontraba algunos parentescos en Sudamérica. Bueno, entonces en 84 se monta una expedición, ¿no? El Baraldi, el Aurelio Abreu, Tibirizá, y van todos a 700 kilómetros de Salvador, en pleno sertán, unas montañas, una región montañosa, en la Sierra de las Almas, y acaban encontrando en el alto de una montaña unos alineamientos de menhires. Y se ve perfectamente en las fotos, son como menhires de más o menos 1 metro y pico de altura, perfectamente alineados, y él dice que allí está el Marcahuasi brasileño. Marcahuasi, sí, recordemos, de profesor ruso, que hablaba que en Perú existía, bueno, existe, ¿no? Es una serie de formaciones rocosas que atribuyen en parte también a una artificialidad provocada por el hombre, o sea, una creación humana. Pues él decía que había esas formaciones, y yo después, ya en el año 1997, y solo publiqué el año pasado el resultado de esa expedición, hago una expedición hasta esta montaña, realmente un lugar bastante difícil y es duro llegar arriba. Porque se consideraba, esta ciudad, había estado habitada. Supuestamente ¿Y se sabe por quién? Ahí está. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, el misterio. Lo único que se encontró como vestigios, digamos, de humanos era una serie de urnas funerarias que no fueron estudiadas. Las encontró Baraldi y las entregó después a gente de allí de la comunidad. No se sabe qué se hicieron con estas urnas. Entonces Baraldi descubre lo que él cree un gran anfiteatro formado por rocas monolíticas, gigantescas. Él habla de más de 100 metros. También se ven estatuas o formaciones rocosas con apariencia humana, como las de Marcahuasi, por ejemplo. Eso todo alrededor es así, una montaña. Alrededor están esas formaciones rocosas y en el centro están los menhires, que fue lo que publiqué el año pasado, en año cero. Daniel Russo, cuando investigó lo de Marcahuasi, decía que era la cultura masmática, o la cultura era por poner un nombre, ¿no? Con lo cual a lo mejor sería el que tendría correspondencia con estos monolitos que tú describes. Ahora David me pregunta, bueno, ¿y qué origen, qué habitó ahí? Entonces, Baraldi y Aurelio, bueno, Baraldi pensaba a priori en la civilización atlante y tal, pero él, yo creo que rechazó esa posibilidad y se quedó con la teoría de Aurelio Abreu de que allí, aquel lugar sería un puesto avanzado de los incas en Brasil. Como tenía una forma, aparentemente tenía una forma de fortaleza, estaba en una montaña. Este anfiteatro tenía una especie de muralla que rodeaba esa montaña en la parte, en su cima. Entonces él lo atribuía a un puesto avanzado de los incas. Y al haber en esa región de Bahía muchas calzadas de piedra, algo inusual en esa región de Brasil, le atribuyó sus caminos también a los célebres caminos incaicos, ¿no? Los recorridos por los chasquis, ¿no? Sí. Los mensajeros incaicos. Ya. Entonces él quería que sería esto, un puesto, ellos creían, ¿no? Un puesto avanzado de los incas, ¿no? Y más, él creía que debajo,
pero ya no sé en qué se basa Baraldi. Yo me quedé con sus manuscritos de la expedición. Cuando él falleció me los dio su viuda, y ahí pude mirar, están una serie de bocetos, algo muy interesante. Además, como los antiguos exploradores, una maravilla tocar esos papeles, ver sus apuntes al margen de las hojas de papel. Entonces él señalaba así un dibujo de 2 pirámides bajo los menires. Él creía que habría o pirámides escalonadas o no bajo tierra y que un día deberían ser excavadas. Lo curioso, David, es que en el lugar, yo hablando con la población regional, que son descendientes de esclavos, de cimarrones, quilombolas, como lo llaman allí, hablan de una serie de avistamientos curiosos de luces que todas coinciden en la cima de esa montaña y que popularmente son conocidas como Mãe do Ouro, Madre del Oro. En algunas ocasiones una señora donde me quedé hospedado en una casa de ella a las faldas de la montaña, me decían que salían unas bolas amarillas de luz con una especie de cola como si fuera un cometa. En otras ocasiones eran solo las esferas estas amarillas que se movían de abajo hacia arriba y desaparecían en lo que eran las ruinas, las supuestas ruinas de Ingresgil. Entonces el lugar está rodeado, digamos, de historias. Y vuelvo a repetir y digo una cosa que Juan Ignacio conoce perfectamente. Para mí, más que la importancia propiamente de las ruinas, si son artificiales o no, que aunque sean naturales, tienen su importancia porque sí que sirvieron de lugar de culto, porque en muchos de esos lugares hay pinturas rupestres, hay altares, digamos, hay piedras que han sido modificadas. Sí. O sea, son lugares que si no fueron lugares habitados, sirvieron sí para culto, y son lugares de poder. Eso es lo más interesante. Y al ser lugares de poder también hay esas luces misteriosas. Ya en su día estuvimos hablando tú y yo de este tema, que luego nos llevó a hablar de la Sierra del Roncador y de muchas cosas. Exactamente. Acuérdate de aquella conversación. No le quito misterio. Lo que digo simplemente es que más que buscar, digamos, algo extraordinario, como preguntaba Jesús, bueno, grandes ciudades como en Perú, yo diría que es encontrar lugares de poder, sí, sitios arqueológicos y precisamente sitios de culto y precisamente arqueoastronómicos. Porque hay varios de esos lugares que tienen esa orientación arqueoastronómica. Muy cerquita de ahí, digo porque está en el estado de Bahía, también está la ciudad perdida de Igatú. Hombre, y no está muy lejos, ¿no? No sé si unos 200 kilómetros de allí. Bueno, estamos hablando de un estado muy grande, de 1 millón de kilómetros cuadrados, un poquito más. Estamos hablando doble de España, ¿no? Bahía. Y eso sí que es extraordinario, porque ahí sí que podemos hablar de una auténtica ciudad de piedra, construida realmente por manos humanas. Y la verdad es que también está en una montaña, la Chapada Diamantina que llaman, que son una serie de mesetas, son tepuis, en realidad. Esta ciudad está sobre un tepuy, sí, una meseta. Y claro, cuando llegué allí, que es un lugar habitado solo por 200 personas, una ciudad fantasmal, y todas las casas son de piedra. Y digo, vamos a ver, si fuera aquí en España, a lo mejor es habitual encontrar aldeas de piedra, pero no en Brasil. En Brasil es muy, muy difícil encontrar poblaciones de piedra, porque generalmente los esclavos hacían construcciones de adobe, hacían casas de adobe, de barro. Era lo más habitual. Entonces, claro, uno se pregunta, y yo pregunté, bueno, y aquí nadie sabe exactamente, pero se cree que fueron buscadores de oro y de plata que construyeron sus casas en piedra en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, es lo que todos contaban. Pero claro, yo empiezo a mirar un poco, a recorrer esas calles con casas derruidas, otras más o menos enteras, y vi un muro ciclópeo, al estilo, digamos, con piedras bastante grandes, más de 2-3 metros de longitud, 1 metro de altura, que estaban encajadas o apoyadas unas sobre otras, no tan perfectas como las de Machu Picchu en sus encajes, pero eran sillares muy curiosos y que yo jamás había visto en otras regiones de Brasil. Dijo, esto no es normal. Este tipo de construcciones, yo hasta puedo creer que a lo mejor los que vinieron después, los habitantes, los buscadores de oro, garimpeiros de allí, posiblemente se aprovecharon de antiguas construcciones, aprovecharon piedras que estaban allí por allí tiradas y aprovecharon esas piedras que ya estaban cortadas para construir sus casas. Esa es mi teoría. Estás mencionando, además me parece muy interesante eso que comentaste también antes, ¿no? De que muchos de estos enclaves arqueológicos relacionados con culturas y ciudades perdidas
también se asocia con luces, con extrañas luces populares que parece que están como ubicadas en esa zona concreta, no más allá, sino que están como muy relacionadas con esas maos de ouro, esas luces del tesoro, es decir, relacionadas con riquezas ocultas y que de alguna forma son como balizas, señala, porque no solo esas leyendas yo las he encontrado en Brasil y tú también, sino también sabes que en Europa, en Irlanda, en España, siempre que hay algún tesoro arqueológico también está asociado con estas luces, que por cierto, la cultura popular las llama así, luces del tesoro, porque parece que son como las que custodian, las que protegen. Tú has encontrado, además eres un gran ufólogo buscador de este tipo de luces, sí, claro, has encontrado muchas veces esa relación. Sí, pero ya no es que era ya leyenda, es real porque la gente te lo cuenta, hay testigos, hay nombres, días, fechas, o sea que hay registro de todo esto. Y por ejemplo, en la ciudad perdida yo la llamo la ciudad perdida de Apolinario Frot, que tuve el honor de redescubrirla porque realmente está situada en una sierra más allá del río San Francisco, que era casi el límite de las expediciones de bandeirantes en aquella época en el interior de Bahía. Pues pasando el río San Francisco más oeste, hay una cordillera, una sierra, donde Apolinario Frot decía que estaba una de las ciudades perdidas más importantes. Esto se menciona brevemente en un libro de Alexander Braghini, otro que era un coronel de los rusos blancos, que acaba viviendo en Brasil, Río de Janeiro, y que era amigo de Apolinario Frot. Y entonces yo, vamos, ya que nadie habla de esta ciudad y tal, voy a ver si existe realmente. Y hacía apenas un año que habían abierto una carretera asfaltada para llegar hasta el pueblo de San Ignacio, en estas montañas más allá del río San Francisco. Y claro, antes de llegar a la villa, veo delante de mí desde el coche, una especie de muralla de piedra toda recortada, recordando castillos, formaciones absurdas, bizarras, algunas de ellas, hasta que para una carretera, digo a mi amigo conductor que iba llevando el coche, mira, para aquí, que creo que he visto unas manchas rojas sobre las rocas. Y de hecho me bajo del coche y veo una serie de dibujos extrañísimos, símbolos geométricos, figuras antropoides, después veo lunas, soles, estrellas perfectamente pintados. Me meto un poco más en medio de esas formaciones rocosas y veo un gran portal de piedra que tenía más de 20 metros de altura y unos 10, 11 metros de altura también. De longitud son unos 20 metros, exacto, 30 y 11 de altura. Y digo, y ahí con pinturas también. Digo, bueno, aunque sea natural me da igual. Este lugar ha sido un centro de culto. Y no solo eso, después ya entrando en contacto con los pocos habitantes de la villa de San Ignacio, me cuentan ellos que ven merodeando luces por las noches en medio de esta misteriosa ciudad de piedra. Además ellos hablan también de coches perseguidos por esa luz y hablan del Jeep fantasma. Entonces ven una luz que se acerca a ellos por la carretera en medio de esas formaciones rocosas, y cuando ya está a punto de chocarse, esa luz se apaga. Y esto transcurre en esas ruinas, o formaciones rocosas. De todas formas, Pablo, en muchos de estos enclaves, digamos, prehistóricos, o incluso, igual algunos, pues ciudades derruidas, que se dan tanto en Centroamérica como en Sudamérica, parece como que está muy relacionado con el fenómeno OVNI, algo que, por ejemplo, en Europa no sucede lo mismo. ¿A qué atribuyes esta razón? Claro, aquí tenemos que distinguir el fenómeno OVNI de posibles visitantes o de luces o de algún tipo de objeto que venga de fuera de la Tierra, aparentemente fuera de aquí. Y ahí más bien yo veo que son luces que tienen conexión con la Tierra. O sea, más luces populares. Luces populares, como dice Jesús, que la ha estudiado muy bien. Y hago esa diferenciación, o sea, que yo podría decir, bueno, que son extraterrestres o no lo son viajeros del tiempo, no, pero son luces más pequeñas, se repiten los movimientos de tiempos en tiempos, hay épocas del año, ahí también en San Ignacio, la ciudad perdida de Apolinario Frot, me habla, no, esto me parece que aparece en la época de lluvias o a que antecede las lluvias, no me acuerdo, pero hay periodos, repiten los movimientos en determinadas zonas, parece que se meten en la tierra, ¿no? Y salen de la Tierra, entonces tiene una conexión muy telúrica, digamos, esas luces. Y no dudo que en un pasado remoto los habitantes o gente que pasaba por ahí por la noche vieran esas luces y sacramentaran el lugar con sus pinturas rupestres, levantaran sus altares, hacían sus oraciones, hacían sus rezos,
porque creían que realmente aquel lugar era un lugar mágico, un lugar encantado, un lugar que tenía sus dioses, una serie de luces. Sí, una conexión divina bien con la tierra o con Gaia y tal. Claro. Bueno, aquí en España, y yo creo que, bueno, todos casi los que estamos aquí en la mesa, en la radio, lo hemos visitado, que es las luces del Pardal. O los Foo Fighters estos que podían ser de ese estilo. Sí. Pablo, el tiempo, como siempre nos sucede en este programa, se nos escapa de las manos como si fuera agua. Te emplazaremos, por supuesto. Bueno, te emplazamos ya para otro programa, aunque nos cueste sangre, sudor y hasta casi lágrimas el contar contigo, sí, porque tuve que cancelar creo que 2 veces ya, ¿no? Bueno, pero lo bueno es hacer desear. Estamos aquí. Ahí está. Eres objeto de deseo. Eres objeto de deseo, Pablo. Gracias, amigo. Gracias ya sabes que aquí tienes siempre tu casa. Y bueno, te encomendamos, vamos ya, para que, por supuesto, hagamos otro programa, una segunda parte de esas ciudades perdidas, porque bueno, prácticamente nos hemos quedado en lo que sería territorio brasileño. Y ahí hay, bueno, en Argentina, puedo contar Argentina. Claro, Argentina, Uruguay. De Camerún también. E incluso hasta las clásicas de Perú, México, que en cierto aspecto nosotros queríamos evitar en el programa, ¿no? Porque bueno, nos gusta siempre el dar a conocer esas otras vías que no sean tan conocidas. Pablo, muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Gracias, amigo. Gracias a vosotros. Lo pasé de miedo aquí con vosotros. ¿De miedo? Ahora te vamos a asustar cuando te toque pagar la ronda. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. A ese Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Ahí andamos buscando más ciudades perdidas. Pues y las buscaremos, Y Jesús, ya sabes, a ti no te despido, tú te vienes conmigo. Vamos con el cuento. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, en muchas de estas ciudades, bueno, se nos han quedado muchísimas en el tintero, por cada vez las haylas, pues hemos estado hablando de algunas de estas que están ahí en altollanos o en las montañas, pero muchas de estas ciudades perdidas también se encuentran en valles. Bueno, en Argentina tenemos el Valle de Tafi, ¿no? Pero me parece que el relato que hoy nos traes es de una de esas ciudades. Sí, además, claro, pero muy misteriosa, ¿no? Sobre todo los habitantes que habitan en ese Valle del Paraíso. Os he traído un extraño cuento recogido entre esa tradición sufi, de la doctrina mística del Islam, y que apunta a una serie de datos que muchos se han esbozado en la tertulia, es decir, de esas ciudades perdidas, de esos habitantes extraños, pero que guardan un secreto. Es un cuento tomado del libro de Idris Shah, La sabiduría de los idiotas. Yo creo que viene muy a cuento, y nunca mejor dicho, para este tema de las ciudades perdidas. Bueno, pues vamos a ella. Angajar, el herrero, era un extraordinario forjador de espadas que vivía en uno de los remotos valles orientales de Afganistán. En tiempos de paz construía arados, herraba caballos y sobre todo cantaba. Cantaba mucho. La gente de los valles escuchaba con ilusión las canciones de Angajar. Cantaba y contaba una historia tan extraña que la gente creía conocer casi de primera mano ese Valle del Paraíso del que tanto hablaba en sus extrañas canciones, y también de los habitantes que lo poblaban. A veces le preguntaban si era auténticamente real, y Angajar solo podía responder: el Valle de la Canción es tan real como puede serlo la misma realidad. Aisha, la doncella del lugar de la que estaba enamorado, dudaba de la existencia de tal sitio, pensaba que era todo una fantasía. También dudaba Hassan, el fanfarrón y temible espadachín, y en general casi todos los habitantes del poblado. Así que un día, cuando los aldeanos estaban sentados en silencio alrededor de Angajar, pues le dicen que si realmente cree que es real, ¿por qué no va y lo averigua? ¿Por qué no comprueba que eso es cierto y no cuenta tantas historias fantásticas? Así que un día Angajar recorre esos senderos, antes se provee de unas cuantas uvas pasas y de un pedazo de pan, y parte a las lejanas montañas en busca de este Valle del Paraíso que tanto a él le gustaba cantar y contar.
Bueno, pasa el tiempo, pasan los meses, él llega a un muro que rodeaba toda una cordillera, tras haber escalado sus escarpadas laderas encuentra otro muro, aún más escarpado, detrás de ese muro hay un tercero, luego un cuarto y finalmente un quinto muro, y al bajar a la otra ladera, Angajar descubre que estaba poblado por gentes muy curiosas. Era un valle hermoso, y la gente sale a darle la bienvenida, y cuando él los ve se da cuenta de que había sucedido algo muy extraño, algo que realmente le cambia para siempre. Meses después, Angajar el herrero llega a su aldea, pero llega como un anciano, llega cojeando y se dirige a su humilde cabaña. Al difundirse por el campo la noticia de su regreso, te puedes imaginar que la gente se reúne frente a su casa y todos quedan boquiabiertos cuando ven lo viejo que se había vuelto. Y le preguntan: a ver, maestro Angajar, ¿conseguiste llegar al Valle del Paraíso? Sí, llegué. ¿Y cómo es? Cuéntanos. Y Angajar, buscando las palabras adecuadas, mira a la gente reunida con un cansancio y una desesperación que jamás había sentido antes y por fin les dice: escalé. Cuando parecía que ya no podía haber vida humana en un lugar tan desolado, y después de muchísimas dificultades y desilusiones, llegué a un valle. Era un valle exactamente igual que en este que vivimos. Y luego me encontré con sus habitantes. Aquellas personas no son solo personas como nosotros, son las mismas personas. Para cada Hassán, para cada Isa, para cada Angajar, cada uno de los que está aquí, hay otro exactamente igual en aquel valle. Ellos son copias y reflejos de nosotros, pero ocurre que somos nosotros los que somos sus copias y reflejos. Nosotros, los que estamos aquí, somos sus dobles. Te puedes imaginar cómo se quedan aquellos habitantes, aquellos aldeanos, al escuchar este relato. Pero lo que ocurre es que Angajar envejece rápidamente y muere. Y todo el mundo, todos los que habían escuchado esta historia de labios de Angajar, primero perdieron la alegría de vivir, después envejecieron y murieron, porque sintieron que algo irremediable, algo sobre lo que no tenían control iba a suceder, y por eso perdieron el interés en la vida misma. Y termina este cuento diciendo que solo una vez cada 1000 años una persona conoce este secreto que acabo de contar. Cuando lo conoce, experimenta un cambio. Cuando cuenta a los demás la pura realidad, estos se debilitan y mueren. La gente piensa que es un suceso sin trascendencia, pero realmente el que lo conoce ocurre una catástrofe. Por eso no se debe saber nada sobre él, sobre este valle, sobre estos habitantes, ya que no pueden entender la mayoría, tal es la naturaleza de su vida ordinaria, que tienen más de una personalidad, más de una esperanza, más de una oportunidad. Bueno, es un relato triste, porque al principio digo, bueno, esto me suena a Shangri-La o Shambhala, pero la cosa se va complicando. Va por ahí, claro. Fíjate un poco las consecuencias que tiene, la moraleja que se le puede sacar. Es decir, en el fondo ya sabes lo que dice la frase atribuida a Plutarco: los dioses ciegan a los que quieren perder, ¿no? Y alguna vez dice que los dioses, más que intervenir en los asuntos humanos, lo que hacen es que les dejan cometer sus errores. Fíjate si esto fuera real, si realmente hubiera un valle, un lugar lejano donde realmente estuvieran dobles, exactamente igual que nosotros. Claro, la pregunta es al final, ¿quiénes somos realmente? ¿Realmente somos actores que estamos interpretando una obra de teatro y los auténticos actores están en otro lugar? ¿Quiénes somos? Esto nos puede inducir a varias reflexiones. Los maestros a veces ya sabes que nos han dicho que no pensamos, sino que somos pensados por nuestros pensamientos, que realmente estamos dormidos, que vivimos de manera mecánica como si fuéramos un robot o como si fuéramos el doble de alguien. Al final, la vida es la que nos vive en lugar de nosotros vivirla. Yo creo que la pregunta, y con esto un poco concluyo esta reflexión, ¿somos realmente actores secundarios de una gran película que es nuestra propia vida? ¿Estamos representando una obra de teatro y no nos damos cuenta? Hombre, yo lo hago constantemente, ¿eh? Lo sé, y tú lo sabes bien, además. Yo creo que invito a todos los oyentes a esta reflexión. Naturalmente, ¿eh? Yo entiendo que si nos damos cuenta de que la vida es una especie de obra de teatro, algunos la agradecerán, como pasa con el cuento, y se mueren, porque dicen, no, solo somos actores, pero a lo mejor otros van a interpretar mejor su papel sabiendo que aquí somos eso, seres conscientes que juegan a ser actores. Lo dijo Charles Chaplin. Fíjate que Charles Chaplin, además de un buen cómico, era un gran poeta. Él dijo: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Bueno, queridos
Queridos amigos, aquí finalizamos el programa de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Os recordamos nuestra página web, laescóbula.com, y en las redes sociales, en Facebook, la página oficial es La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.